partir de este momento estoy grabando la clase también, chiquillos y chiquillas. Ya, entonces voy a repetir lo último para que también quede la grabación. Lo que les mencionaba yo. Nosotros ya sabemos lo que es la dimensión de un espacio vectorial. Y aquí ya temo repetirme algo que he dicho un montón de veces. Lo que estamos haciendo en las últimas clases es generalizar los conceptos que ya habíamos visto para Rn. Entonces, ¿qué es la dimensión de un espacio vectorial en Rn? Bueno, es la cardinalidad de una base de Rn. Y ese mismo concepto lo aplicamos para subespacios vectoriales de Rn. Entonces, de nuevo, ¿cierto? ¿Qué es la base de un subespacio vectorial de Rn? Perdón, la dimensión de un subespacio vectorial de Rn es la cardinalidad de una base de Rn. Y entonces alguien, ¿cierto? En ese momento se pudo haber preguntado, tú defines, profesor, dimensión como la cardinalidad de una base del subespacio vectorial de Rn del cual quieres calcular la dimensión. Pero si lo defines de esa manera, entonces la dimensión de un subespacio vectorial de Rn puede cambiar, en el sentido que si me tomo dos bases distintas, pudiesen tener dos cardinalidades diferentes, ser de cardinalidad distinta. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos en el caso de Rn y subespacios vectoriales de Rn? Mostramos que dos bases de un mismo subespacio vectorial, a pesar de ser diferentes bases, tienen la misma cardinalidad. O sea, independiente la base que me tome de un subespacio vectorial de Rn, estas bases tienen la misma cardinalidad. Por lo tanto, si queremos definir el concepto de dimensión de un subespacio vectorial, de un espacio vectorial que no sea Rn, por ejemplo, queremos definir la dimensión del espacio vectorial de todas las matrices simétricas o de todos los polinomios de grado a lo más 3 que satisfacen cierta condición. Si queremos definir el concepto de dimensión para aquellos subespacios, entonces lo que deberíamos probar, si es que queremos definirlo como lo definimos en Rn, deberíamos probar entonces que sin importar la base que nos tomemos de un subespacio vectorial, sea cual sea este, entonces debe tener la misma cardinalidad. Y entonces ahí vamos a definir el concepto de dimensión. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la línea de la clase, de esta primera parte de la clase? Es llegar a ese objetivo. ¿Cuál sería el objetivo entonces al que queremos llegar? Probar que sin importar qué base nos tomemos de cualquier subespacio vectorial, esa base va a tener, comparada con otra, las mismas cardinalidades, la misma cantidad de elementos. Ese es nuestro objetivo. ¿Ok? Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a algunos teoremas, los vamos a probar siguiendo la demostración que está propuesta en las PPTs del curso, y otras las vamos a omitir. ¿Ya? Porque también están en las PPTs del curso y porque están ya explicadas en el video oficial de la clase. Pero lo importante es que vayamos entendiendo los enunciados de los teoremas y así algunas dimensiones para ir practicando algunos conceptos que ya hemos ido manejando. Voy a partir con este primer teorema. Si un espacio vectorial V tiene una base de n vectores, entonces cualquier conjunto en V que tenga más de n vectores es linealmente dependiente. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que tener en mente para este teorema? La definición de base. Entonces, para que esto no sea un monólogo, chiquillos y chiquillas, ¿alguien me podría solo recordar de manera sencilla qué es una base? ¿Qué condiciones tiene que satisfacer? Por favor. ¿Alguien me podría mencionar qué condiciones debe satisfacer un conjunto para ser llamado base de un espacio vectorial? Uno que genere a Rn, bueno, al espacio en cuestión, mejor dicho, y otra que sean linealmente independientes. Muchas gracias, Diego. Te pasaste. Excelente respuesta y seguramente es cierto. El otro Diego, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Ignacio, Andrés, Tatiana, Camila, los compañeros que están, ya se unieron bastantes más. Bienvenidos a todos y a todas. Matías, Sebastián, Paulo, si me salto, Alan, si me salto a alguien, por favor me disculpa. ¿Ya? No me había dado cuenta que ya se habían unido bastantes más. Gracias por estar presentes. Entonces, bien, como nos decía uno de sus compañeros, gracias Diego, entonces una base es un conjunto que es linealmente independiente y que genera todo el espacio vectorial en cuestión. ¿Ok?
Entonces, ¿qué es lo que nos dice este teorema? Bueno, seguramente ustedes ya también lo entendieron, ¿no? Si te tomas un conjunto que tiene más elementos que la cardinalidad de la base que te escogiste, ese conjunto está obligado a ser linealmente dependiente. ¿Ok? Entonces podemos aquí ejemplificarlo antes de ver la demostración. Por ejemplo, aquí con el espacio vectorial de todos los polinomios de grado a lo más 4. Ya que ustedes saben que R sub 4 de X es el espacio vectorial de todos los es el espacio vectorial de todos los polinomios de grado a lo más 4. Sí, Andrés, tienes razón. Todavía no he podido subir las clases a internet. Sí, de las clases, los videos de las clases. Así que no es tu idea. Ya, perdón por eso, Andrés. Sí, pero las voy a intentar subir hoy día. Así que no es tu idea, tienes Profe, razón. Dígame. em, no he visto la demostración en realidad todavía, pero estaba pensándolo un poco, porque, o sea, como sabía que se cumplía esa cosa, quería pensarla cómo es que se podría cumplir. Y llegué como a una conclusión que si bien creo que en estricto rigor no te lo asegura, te puede como medio encaminar a demostrar eso. ¿Ya? ¿Y cuál es tu propuesta? Sí. Mi forma de abordarlo fue, tengo por ejemplo, quiero generar el espacio de R3. Ya. Yo, la mínima cantidad que necesito y que ya tendría absolutamente claro que es como lo mínimo necesario, sería el vector 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Ya, súper. ¿Ok? Son como los tres vectores mínimos necesarios para generar R3, uno por cada coordenada. Entonces, si después yo abordara em, cualquier otro vector, yo sé que esos vectores lo pueden generar por pura definición. Por tanto, como siempre va a haber una proporción con la que se va a generar cualquier otro vector, si yo ahora generara hiciera una base o intentara hacer una base con otros vectores que no incluyan necesariamente el 1, 0, 0, el 0, 1, 0, sino que sea una combinación de estos, todos partirían de una proporción en común, en el sentido de que todos se originaron de unos vectores en común. Y a pesar de que estos vectores no estén, estarían relacionados de alguna forma. Entonces, si yo superara ese límite, supongo que ahí me pasaría lo mismo. Y tienes toda la razón. Esa es lo que tú acabas de decir. Es una forma de probar que cualquier conjunto de 4, 5, 6 o más vectores en R3 es linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque cualquier otro vector que tú escojas que no sea el 100, el 010 o el 001, es decir, la base canónica de R3, entonces se va a poder escribir como combinación lineal de los otros, que ahí tú lo mencionas como proporcional a, ¿cierto? Entonces sí, tienes toda la razón. Esa forma es la que te permite probar que si tengo 4 o más vectores en R3, entonces ese conjunto de 4 o más vectores en R3 es linealmente dependiente. Lo que tú acabas de decir te permite entonces, a modo de generalizarlo, probar que cualquier conjunto de n más 1, n más 2 y así sucesivamente, es decir, cualquier conjunto de más de n vectores en Rn es linealmente dependiente. Ahora lo que vamos a hacer, Diego y chiquillos y chiquillas, vamos a utilizar eso para probar que sin importar cuál sea el espacio vectorial que yo me consiga, cualquiera, y una base, escoja una base de este espacio vectorial que tenga n vectores, entonces cualquier conjunto de más de n vectores va a ser linealmente dependiente. Entonces vamos a agarrarnos de esa base. Eso lo vamos a utilizar. Pero ahora, para ser un poco más específicos, noten por favor que aquí puede ser cualquier espacio vectorial. No necesariamente R3 Diego, pero sí, tú has tenido toda la razón. Y en ese sentido es que vamos a utilizar esa, no, vamos a decirlo así, vamos a ocupar eso como referencia para probar este teorema general. Entonces, muy bien, excelente deducción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Solo para explicarlo para que todos podamos entender. Entonces, una base, si yo tomo, este es mi espacio vectorial, entonces una base de este espacio vectorial es su base canónica, ¿ya? ¿Y cuál sería la base canónica de todos los polinomios de grado a lo más 4? El vector 1, el vector x cuadrado, el vector x cubo y el vector x a la cuarta. ¿Por qué? Porque cualquier polinomio que yo me escoja acá se puede escribir como combinación lineal de estos
5 vectores. ¿Y cómo lo sé? Porque como es un polinomio de grado a lo más 4, entonces ese polinomio está obligado a escribirse como a sub 0 por 1, más a sub 1 por x, más a sub 2 por x cuadrado, más a sub 3. Aquí estoy siendo exagerado, pero es importante de notar entonces que eh, cualquier... ahí me pasé. No, este es sub 3. Vamos a borrar este aquí. Eso es sonido de goma. Ahí está. Entonces cualquier polinomio dentro de este espacio vectorial, entonces, o como elemento de este espacio vectorial, se puede escribir como combinación lineal de estos elementos. Y estos elementos entre sí son linealmente independientes, por supuesto. Por eso esto es una base. Entonces, ¿qué es lo que dice que este teorema? Que si yo me tomo un conjunto de 5 vectores, x más x cuadrado, x cubo menos x a la cuarta, 4, 1, x al cubo. A ver cuántos elementos me tomé aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Este conjunto es linealmente independiente al tiro. Eso es lo que dice este teorema. ¿Ok? Eso es lo que dice este teorema. Pero ¿cómo lo vamos a probar si esto D es cualquier espacio vectorial? Entonces lo voy a decir así. Por eso va a ser apropiado ver la demostración porque es emocionante. ¿Ya? ¿En qué sentido es emocionante? De que tú no sabes quién es B. Puede ser este espacio vectorial, o de matrices, o de funciones, o de cualquier elemento, lo voy a decir de esta manera, cualquier elemento extraño, pero que el conjunto de esos elementos extraños con una suma y con un producto resulta un espacio vectorial. ¿Cómo pruebo eso si esta cuestión es general? ¿Ya? Entonces veamos la demostración. Entonces por eso aquí nosotros deberíamos hacer como estar expectantes. Esto debería ser más emocionante que estar en la fila de una montaña rusa. Sí, porque de verdad que esto es impresionante. ¿Cómo uno puede probar esto? Pues, ¿no? Ya, veamos si podemos hacerlo. Vamos a seguir la demostración que está propuesta acá. Tomemos un conjunto de p vectores en B con más de n vectores. Entonces puedes imaginarte, si tú quieres, estás considerando este conjunto, tienes esta base y te tomaste, por ejemplo, un conjunto de 5 vectores. Aquí P es 5, 6, 7. Si esto es n, entonces P es n más 1, n más 2, n más 3. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este conjunto, como esto, a ver, ¿qué es lo que dice acá? Ah, claro. Sabemos, dice aquí, que este conjunto forma un conjunto linealmente dependiente en Rn. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? Voy a achicar esta pantalla para explicarles qué es lo que dice acá. Voy a partir. ¿Puedo achicarlo un poquito más? Quedó muy pequeño. Si queda muy pequeño me avisan. ¿Se ve bien o no en ese porte? Quedó un poquito pequeño, pero se ve. Ya, O entonces sea, lo vamos a agrandar porque no es apropiado que desde tempranito estemos como achinando los ojos. ¿Ya? Tal vez ahí está mejor. sí, sí, sí. Ahí sí, profe. Ya, ok, sí, tenemos que cuidar nuestros ojos. Ya, entonces, lo que les decía yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tomamos este conjunto U que está constituido por P vectores. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. A cada vector U sub I, a cada vector U sub I le vamos a calcular su vector de B coordenadas. Y ustedes saben que estos vectores de B coordenadas están en Rn. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Recuerden que tenemos un espacio vectorial y una base de n vectores. Entonces, calculamos su vector de n coordenadas, como lo hicimos la semana pasada. Cada uno de estos vectores de n coordenadas están en Rn. Entonces, el conjunto constituido por el vector de b coordenadas de u sub 1, el vector de b coordenadas de u sub 2 y así el vector de b coordenadas de u sub p, este conjunto es LD. ¿Por qué es linealmente dependiente? ¿Por qué?
P es mayor que N. Y aquí vamos a utilizar lo que discutíamos recién juntos, o lo que recordábamos recién. Si yo me tomo un conjunto de más de N vectores, si yo me tomo un conjunto de más de N vectores en Rn, ese conjunto está obligado a ser linealmente dependiente. Entonces, por eso, cuando conversábamos con su compañero, yo le mencionaba que su buena idea la íbamos a utilizar como base para probar lo que estamos probando en este momento. O sea, ¿qué estamos utilizando? Que sin importar el espacio vectorial que esté considerando, si este tiene una base de n vectores, cada vector le voy a poder asociar su vector de b coordenadas en Rn. Eso es lo que estamos utilizando para construir este conjunto. ¿Ok? Entonces, como este conjunto es el que es LD. No tengo idea nada todavía de esto. ¿Ok? No sé esto todavía, pero este conjunto es LD. Como este conjunto es LD, entonces existen escalares no nulos, ¿cierto? No todos nulos, tal que esta combinación lineal, esta de aquí, es el cero vector en Rn. ¿Sí? Entonces aquí le voy a agregar, este es el cero vector en Rn. ¿Cierto? Cualquier conjunto linealmente dependiente es tal que existe al menos una combinación lineal de ellos, que es igual a cero, pero donde los escalares no todos son simultáneamente cero, porque si lo fuera sería entonces LI. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Recuerden que esto de aquí, esta primera línea, se puede escribir de esta manera porque la función de b coordenadas, o la función de coordenadas, sí, la función de b coordenadas es una transformación lineal. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? La semana pasada mostramos esto. Voy a escribir esta línea. Entonces, nosotros mostramos que esto de aquí, ahí disculpen por el silencio, que eso se puede escribir de esta manera. ¿Por qué? Porque la función de b coordenadas es una transformación lineal. Entonces, esto se puede escribir así. ¿Ok? Aquí estoy aplicando la transformación lineal que le calcula a un vector su vector de b coordenadas. Y como esta es una transformación lineal, entonces es lo mismo que escribirlo de esta manera. Bien, esto nosotros lo explicamos la semana pasada. Entonces cuando yo suba hoy en la tardecita el video de nuestra clase, lo pueden repasar, pero recuerden que también está siempre los videos oficiales de la clase, donde también esto ya lo pudieron haber revisado o repasado. ¿Pero ok? Bien, entonces como tengo esto, voy a escribir esta misma línea acá. Entonces, ¿cierto? Luego existen C1 hasta C sub P en R, tal que, entonces, tengo esto, solo un segundo, esto de aquí, igual al cero vector de Rn, y entonces, como esta línea es la misma que esta línea, entonces tengo esto, esta línea de la izquierda de esta igualdad es la misma que esta línea, entonces esto es 0, el vector es 0 en Rn. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta es mi transformación lineal aplicada sobre un vector, y eso dio 0. Tengo la transformación lineal aplicada sobre un vector, y eso dio 0. Y recuerden que la aplicación función de coordenadas o función de b coordenadas es una transformación lineal. Ella es una transformación lineal biyectiva, por lo tanto es inyectiva. Y toda transformación lineal inyectiva lleva el 0 en el 0 y el único vector tal que su imagen es 0 es el 0 vector. Entonces, como este vectorcito de acá dentro de los corchetes es tal que su imagen es 0, entonces la preimagen, es decir, el vector, ¿sí?
Aquí, perdón por eso, ahí me equivoqué. Ahí, ahora lo vamos a corregir. Más. U sub P, U sub P. Eso tiene que ser 0. Como la imagen de este vector es 0 y la aplicación es inyectiva, entonces es una transformación lineal inyectiva, entonces la preimagen tiene que ser 0, pero el 0 vector obviamente de B. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tengo una combinación lineal de vectores, no todos nulos, tales que da cero, su combinación lineal. Tengo una combinación lineal de vectores donde los pesos son todos no nulos, entonces no queda otra que el conjunto U, que era el conjunto constituido por todos estos vectores, sea LD. O entonces es LD. Entonces, claro, que hemos probado, de nuevo, que si tomas un conjunto en el polinomio, en el espacio vectorial de todos los polinomios de grado más 4, y ese conjunto tiene más de 5 vectores, automáticamente es LD. Automáticamente es LD. ¿Ok? Y la potencia de esta demostración es que es tremendamente general, en el sentido que no nos hemos preocupado qué espacio vectorial estamos considerando, sin importar el cual sea. Si existe una base de n vectores, cualquier conjunto que tenga n más 1, n más 2, más de n vectores va a ser LD. Y noten que la demostración es súper sencilla. Es sencilla no es porque sea fácil de entender, ¿ok? Por supuesto, yo hago trampa, soy más viejo que ustedes, enseño esto, también lo estudié, entonces puede ser que para mí me resulte fácil, pero ustedes están aprendiendo, entonces puede ser que no te resulte fácil, y eso está bien porque están aprendiendo. Entonces, ¿en qué sentido estoy ocupando la palabra sencilla? Que si ustedes lo repasan con calma y le dedican un tiempo, la van a lograr entender completamente. A eso me refiero con la palabra sencilla. ¿Ok? No pretendo, sería ideal por supuesto, pero no pretendo que con mi explicación se haya entendido completamente la demostración. Si es así, mejor. ¿Ok? Pero si requiere que ustedes lo vuelvan a estudiar, por favor háganlo. Y con un poco de tiempo lo van a entender porque desde ese punto de vista es sencillo. ¿Ok? Entonces, aquí viene cierto uno de los teoremas que, o el teorema culmine de esta clase, al principio incluso de esta clase, porque viene a cerrar cierto el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de nuestra clase? Definir el concepto de dimensión. Ese es nuestro objetivo. Queremos definir el concepto de dimensión. Y queremos definirlo tal como lo definimos en Rn. Recuerden que en Rn, la dimensión de cualquier subespacio vectorial de Rn es la cantidad de elementos que tiene la base. Pero queremos que tiene una base, perdón. Pero queremos definir el concepto de dimensión como un número único. A cada subespacio vectorial le queremos asociar un único número llamado dimensión. Para eso entonces tendríamos que probar que toda base debería tener entonces la misma cantidad de elementos. Y ahora podemos enunciar este teorema que nos va a permitir entonces definir el concepto que hemos mencionado. Entonces, ¿qué dice el teorema? Si tengo un espacio vectorial V que tiene una base de n vectores, entonces toda base debe tener n vectores. Y miren la demostración cómo es cortita. Miren la línea. Es muy cortita. ¿Ok? Veamos si logramos entenderla. Consideremos una base B sub 1 con n vectores y B sub 2 otra base de B. Dos bases. ¿Ok? Conoces la cardinalidad de una de ellas, el número de elementos que tiene. Entonces, estos dos conjuntos son linealmente independientes. ¿Ok? Estos dos conjuntos son linealmente independientes porque los dos son bases. ¿Ok? Pero eso implica entonces que B sub 2 no puede tener más de n vectores.
por el teorema anterior. ¿Cierto? Este es un subconjunto que es linealmente independiente. Por lo tanto, no puede tener más de n vectores. Porque como esta es una base de n vectores, este sería linealmente dependiente automáticamente si tiene n más 1 vectores, n más 2 vectores. No puede tener más de n vectores. Así que este conjunto de sub 2 a lo más tiene n vectores. Podría por el momento tener menos de n vectores. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos probado acá? Lo vamos a escribir en términos de cardinalidad hasta donde hemos mencionado. Hasta, lo voy a escribir aquí. Así. Hasta ese segmento en rojo. Lo que hemos probado es que la cardinalidad de B2 es menor o igual a n. Eso es lo que acabamos de probar. En esa línea que está ahí. Podría ser menor estricto. Vamos a ver. Por eso el menor o igual, ¿cierto? Continuemos. Luego, dado que B2 es una base y B1 es linealmente independiente, B2 tiene por lo menos n vectores. De nuevo, luego, dado que B2 es una base y B1 es linealmente independiente, B2 por lo menos tiene n vectores. ¿Qué es lo que pasa? Que n es la cardinalidad de B1. Entonces, si yo miro este extremo de la desigualdad y esta igualdad, hasta el segmento en rojo, hemos probado que la cardinalidad de B2 es menor o igual que la cardinalidad de B1. ¿Ok? Esto lo vamos a poner M. Por poner un número. ¿Ok? Pero tú, B2, eres base. Eres base. Entonces, B1, la cardinalidad de B1, no puede superar a la cardinalidad de B2. B2 es una base. Tú eres una base. Como tú eres una base, eres linealmente independiente como conjunto. Por lo tanto, la cardinalidad de este conjunto no puede superar a la cardinalidad de B2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tengo que B2 es menor o igual que B1 y que B1 es menor o igual que B2. Vamos a escribirlo acá. Entonces, Profe, dígame. tengo una duda técnica en cuanto a la base, que siendo honesto, en su momento no la pensé. Y es que para el requisito de la base tiene que ser que genere solamente a los vectores de ese espacio, o si es que genera a esos vectores y además a más vectores, Ya. eh, generara, por ejemplo, vectores de más, aparte de los que ya están incluidos, ¿se Te, sigue considerando como base ese conjunto o no? te contesto, Diego, tu pregunta una vez que hayamos finalizado la demostración, ¿te parece? Sí, 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 perdón, perdón, perdón. No, no te preocupes, Diego, no hay ningún problema. No hay problema. Entonces, chiquillos y chiquillas, mira. Hemos probado que la cardinalidad de B2, la cardinalidad de B2 es menor o igual que la cardinalidad de B1. Y que la cardinalidad de B1 es menor o igual, perdón, que la cardinalidad de B2. De esta línea, ¿qué implican con respecto a la cardinalidad de B2 y B1? De esas dos líneas, ¿qué me pueden decir de la cardinalidad de B2 y B1? Si las comparan. De esas dos líneas. O de esta línea, perdón, de acá. Acuérdense que son números. Aquí dice que m es menor o igual que n y que n es menor o igual que m. ¿Qué me pueden decir de esos dos números? Que podría ser una base de m vectores. Que podrían ser iguales. Eso. Bien, bien. Excelente. Que deben ser iguales, ¿sí? Que deben ser iguales. Eso, bien. Que deben ser que deben. Si tú sabes que n es menor o igual que 3 y que 3 es mayor o igual que n, no queda otra que n sea igual a 3. ¿Están de acuerdo con esto, no? Eso es lo que estoy ocupando.
Sí, profe. ¿Sí? Eso es lo que estamos ocupando. Aquí puede sonar un poco más abstracto porque yo veo este símbolo, ¿ok? Pero ¿por qué es concreto? Porque este símbolo es un número. Este símbolo es un número. Entonces tengo la comparación de dos números. Uno menor o igual que el otro y el otro menor o igual que el anterior. Tienen que ser iguales. Entonces de esta demostración muy muy sencilla, entonces sencilla en el sentido que yo mencionaba de antes, entonces hemos mostrado que sin importar qué bases escoja dentro de un espacio vectorial, esas bases tienen que tener exactamente la misma cardinalidad. Por lo tanto, podemos definir el concepto de dimensión como lo habíamos hecho para subespacios vectoriales de Rn. ¿Ok? Contestando un poco la pregunta de Diego, lo que pasa es que como un conjunto es base, entonces de un subespacio vectorial, entonces el generado por B va a ser todo H. Entonces, no, no voy a generar otro conjunto más grande que H. Estoy generando exactamente H. ¿Sí? No sé si era esa tu pregunta, Diego. Sí, profe. O sea, es que se me ocurría así como que pudiera generar, no sé, pues si es que el conjunto que estamos tomando en cuenta tomara solamente los valores como pares, de los valores pares en Rn, por ejemplo, y tuviera una base que generara todo Rn, no sé si esa base ya incluiría como trivialmente al el espacio anterior Ah, y generaría además, por eso. sí, en ese sentido, sí, claro que sí, claro que sí. O sea, ya, si entiendo un poco mejor tu pregunta. Claro, si yo me tomo un subespacio vectorial propio de Rn, supongamos de R3, propio, en el sentido que, en el sentido que H no puede ser todo R3, ni tampoco el espacio constituido solamente por el único vector 0, ¿ok? Solo por el vector nulo. En ese sentido se dice que H es un subespacio vectorial propio. Es estrictamente, como subconjunto, más pequeño que R3, en el sentido que está completamente contenido en R3, pero no es todo R3, ¿ok? Entonces, si yo me tomo la base canónica de R3, esa base trivialmente va a generar a todo H, pero vas a tener más vectores de los necesarios, ¿ok? Porque aquí H tiene dimensión 2, por ejemplo, Ya, profe. Esa era mi duda. De que no ¿sí? sabía si es que tenía que generar exactamente ese conjunto o podía pasarse de largo, así como hacer de más. Tiene que generar al conjunto y esos vectores en el conjunto tienen que ser LI. Por lo tanto, si este es de dimensión 2, entonces tienes que tener un conjunto de dos elementos. Porque un conjunto de tres elementos dentro de este conjunto va a ser LD. Es dentro de ese conjunto. Ya, profe. Gracias. De nada. Entonces, algunas observaciones. Si tengo un espacio vectorial B distinto del nulo, o sea, sí distinto del espacio vectorial generado únicamente por el vector nulo, entonces generado por un conjunto finito de S, entonces un subconjunto S es una base de B en base al teorema del conjunto generador. ¿Ok? Definamos entonces el concepto por fin de dimensión. Si B es generado por un conjunto finito, se dice que B es de dimensión finita. Y la dimensión de B es el número de vectores de una base de B. La dimensión de un espacio vectorial 0, ¿se acuerdan? Esto lo vamos a definir como igual a 0. Si B no es generado por un conjunto finito, entonces se dice que B es de dimensión infinita. Entonces, ahora, como estamos trabajando con espacios vectoriales que no son necesariamente vectores de Rn o subconjuntos de Rn, cabe la posibilidad de que existan
espacios vectoriales que yo no pueda generar por un conjunto finito de elementos de este espacio vectorial. ¿Ok? Un ejemplo de esto es el conjunto de las funciones continuas, por ejemplo, ¿sí? Este conjunto, este espacio vectorial. El espacio vectorial C, A, B, que es el conjunto, por ejemplo, de todas las funciones que van desde el intervalo A, B a R, tal que f es una función continua. Es una función continua. Entonces, el espacio vectorial que acabamos de mencionar, por supuesto, dotado con la suma usual de funciones y el producto entre una función y un real, el usual, es un espacio vectorial de dimensión infinita. ¿Qué significa que este espacio vectorial sea de dimensión infinita? Si B no es generado por un conjunto finito, entonces se dice que B es de dimensión infinita. En otras palabras, dentro de este conjunto no hay una base en el sentido que nosotros lo hemos definido. ¿En qué sentido hemos definido el concepto de base? Que tenga un conjunto de cardinalidad finita que genera todo el conjunto. ¿Ok? No existe un conjunto de funciones, un conjunto de cardinalidad finita de funciones que generan a todas las funciones, al menos continua. No existen. Si existiera sería la vida, ahí sí que la vida sería todavía más sencilla. ¿Ok? Profe, estamos Dígame. hablando de ejemplos como los de, qué sé yo, la función tangente o cosas así, en los que Exacto. se van como al infinito y no se puede como definir todo. Es que más que se vayan al infinito, es el hecho de tomar funciones como la que tú acabas de expresar. Por ejemplo, aquí en este conjunto está la función seno, coseno, tangente. Si esto fuera, bueno, esas funciones están definidas, a excepción de la tangente, en cualquier cierto subconjunto de los números reales. Suponte tú que este fuera el intervalo, un subconjunto del intervalo menos pi medio pi medios. La función tangente está definida en el conjunto abierto menos pi medio, más pi medio. Por lo tanto, si me tomo un subconjunto de ese conjunto abierto, sin considerar los extremos menos pi medio y pi medios, entonces la función tangente resulta continua. Entonces, si yo me tomo la función tangente, seno, coseno, los polinomios, toda la función exponencial, las funciones logaritmo, definida en ese intervalo, bueno, ahí tendría que ser todavía más estricto porque la función logaritmo, ¿cierto? Simplemente tiene su dominio, tienen que ser reales positivos. Bueno, nos tomamos un A y B apropiado y yo meto dentro y defino entonces este conjunto y por lo tanto este espacio vectorial. Este espacio vectorial que está constituido por todas las funciones continuas que sean continuas en este intervalo, que nos definimos de forma apropiada, entonces no existe un conjunto generador finito para esas funciones. Eso sería hermoso porque si eso existiera, entonces querría decir que, que la función seno de x se pudiese escribir como una combinación lineal de funciones, ¿cierto? De funciones dentro de este espacio vectorial. Una combinación lineal de funciones que pertenecen a este espacio vectorial. Y eso no existe. No se puede. ¿Ok? Pero este sigue siendo un espacio vectorial, por supuesto. Vamos a decir que es un espacio vectorial de dimensión infinita. Bien, ahí tienen un ejemplo para reflexionar durante este día. ¿Ok? Esto es súper fuerte, súper fuerte. ¿Sí?
decir que no puedo escribir como combinación lineal de otras funciones, ¿cierto? A todas las funciones de acá. Claro, porque uno puede decir, pero profe, ¿qué pasa si tomo el mismo seno? Un f sub i es seno de x, a sub i es 1 y todos los demás escalares son 0. Claro, pero si quiero escribir si quiero cambiar coseno de x, ¿sí? Entonces, y así todas las funciones dentro de este conjunto, esto no existe. Si fuera esto sería sencillo, por lo menos piénselo desde el punto de vista de la integración, ¿o no? Funciones que yo podría integrar de esta manera, porque la integración se comporta bien bajo la suma. ¿Ok? Pero esto no existe. Veamos un ejemplo. Ya, entonces vamos a achicar esto para hacer un ejemplo acá. Me dicen determine la dimensión de este espacio vectorial. Entonces, para encontrar la dimensión tengo que encontrar una base. No importa la base que yo determine, todas las bases dentro de este subespacio vectorial van a tener la misma cardinalidad. Entonces, para encontrar la dimensión, paso 1, encuentro una base, la que sea. Paso 2, determino la cardinalidad de esa base, que eso es muy sencillo, ¿no? Entonces, paso 1, vamos a encontrar la dimensión, una base de este espacio vectorial. Entonces, ¿quién es W? Es el subespacio vectorial de todos los polinomios de grado a lo más 2 que satisfacen esta condición. Entonces, voy a tomar un polinomio cualquiera en W. Eso quiere decir que este polinomio se debe escribir de la siguiente forma: a sub 0 más a1x más a sub 2x cuadrado. ¿Verdad? Un polinomio de grado a lo más 2. Pero debe satisfacer esta condición. Y es la condición la que nos va a permitir encontrar una base de W. Ok. Entonces decimos, como tú estás en W, satisfaces la condición. Eso significa que la integral entre 0 y 1 de x por p de x debe ser 0. En otras palabras, la integral entre 0 y 1 de x por a sub 0 más a1x más a sub 2 x cuadrado de x debe ser 0. O sea, que la integral de x cuadrado dividido en 2 a sub 0 entre 0 y 1, ¿cierto? Más a sub 1 x, x cubo partido por 3 entre 0 y 1, más a sub 2 x a la cuarta partido por 4 entre 0 y 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque x por este me queda x por a sub 0, su integral x cuadrado partido por 2, s por s me queda x cuadrado, su integral x cubo y así, dividido en 3, ¿cierto? Y esto tiene que ser 0. Eso que muestra entonces que esto da 1/2 por a sub 0 más 1/3 por a sub 1 más 1/4 por a sub 2. Esto tiene que ser 0. Noten por favor que aquí tengo una tengo una condición sobre los coeficientes que definen al polinomio. Aquí tengo mi primera condición. Veamos si podemos tener otra condición. La otra es que la derivada en 0 debe ser 0. La derivada en 0 debe ser 0. ¿Eso qué implica? ¿Cuánto es la derivada de este polinomio? Ya, la derivada de este polinomio sería, en cualquier x, sería a1 más 2 a 2 x, si es que estoy derivando bien, y eso debería ser igual a 0. Entonces la derivada en 0 debería ser simplemente a1. Entonces a1 debe ser 0. Y aquí tengo mi segunda condición. Primera condición. Esta combinación igual a 0. Segunda condición. A sub 1 tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Siempre y cuando yo, Sebastián, haya derivado bien. A1, 2 a 2. ¿Cierto? Y esto en 0 me da 0. Este en 0 me da 0. A1 igual 0. Por favor, si me estoy equivocando, por favor me corrigen. ¿Ok? Entonces, desde A y B, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar las condiciones
obtenidas a partir de la condición que define si un elemento está o no en W, a partir de A y B, vamos a determinar condiciones sobre los coeficientes. Los coeficientes que definen P de X. Lo primero, A1 es 0. Entonces, como A1 es 0, me queda que un medio A sub 2 más un cuarto, esto es A sub 3, ¿o no? Este de aquí es A sub 3. A ver, creo que hice algo A sub 0. Este es A sub 0. Eso era, ese es el error. Ok, A sub 0. Y este es A sub 2. Ok, entonces tengo que un medio A sub 0 más un tercio A sub 1, pero A sub 1 vale 0, más un cuarto A sub 2, y esto es 0. Eso implica entonces que 2A sub 0 más A sub 2 es 0, según yo. Entonces A sub 2 es lo mismo que menos 2 veces A sub 0. Entonces, ¿cómo queda nuestro polinomio? P de X es de la forma A sub 0 más A1X más A2X cuadrado. A sub 0 vale 0. Perdón, A sub 0 vale A sub 0. A sub 1 vale 0. Y A sub 2 vale menos 2A sub 2 X cuadrado. Recuerden que, ¿cierto? A sub 1 vale 0. P de X lo hemos logrado escribir de esta manera. Y esto de aquí es un 0. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos reescrito P de X. Voy a escribirlo acá abajito. Yo sé que ustedes lo entienden bien, que eso es P de X, pero prefiero escribirlo. Hemos reescrito P de X de esta manera. Y noten que P de X, por decirlo de alguna manera, se puede factorizar por A sub 0. Esa factorización o esta reescritura de P de X me muestra que P de X en realidad se escribe siempre así. Entonces, P de X se escribe como un número por este polinomio. P de X es un polinomio de W. Por lo tanto, todo polinomio de W se puede escribir así, como una combinación lineal de este polinomio. Aquí la combinación lineal no se ve en el sentido que solamente tengo un solo polinomio. Entonces no es como A sub 0 por un polinomio más A sub 1 por otro polinomio, sino que es A sub 0 por un polinomio. Es como un factor, ¿cierto? P de X es un factor, por decirlo de alguna manera, del polinomio 1 menos 2x cuadrado. Eso implica entonces que W es el conjunto generado por este polinomio. Por ese polinomio. ¿Ok? W es el conjunto generado por ese polinomio. Y obviamente, este conjunto es LI, porque es un conjunto constituido por un vector distinto del 0 y tiene solamente un elemento. Así que esto obviamente, trivialmente, es LI. ¿Ok? Así que este conjunto, el que está constituido únicamente por el vector 1 menos 2x cuadrado, es una base de W. ¿Y cuántos elementos tiene? Uno, ¿no? Y la cardinalidad de este conjunto, 1. Entonces la dimensión de W es 1. Porque tiene una base constituida únicamente por un vector. ¿Alguna pregunta, chiquillos, chiquillas, que les haya surgido o que tengan de este ejercicio? Creo que no, profe.
Ok, ¿el resto? En las clases, sí, Realmente no. ya, súper. Entonces, y también en las clases anteriores, también hemos mostrado ejemplos, así lo hemos hecho con harto cuidado, ejemplos de cómo encontrar la base, ¿sí? Ánimo, Andrés, sí, todavía queda, sí, voy a tomarme un segundo para esto, y no tan solo para ti, Andrés, sino para todos los compañeros y compañeras. Queda el certamen 3, el control 3 y el global, si es que piensan que van a ir a global. Queda harto todavía, chiquillos, ¿sí? O sea, primero felicitarlos porque a pesar de que algunos de ustedes, me voy a agarrar de lo que dijo Andrés, tal vez algunos de ustedes piensan que ya no van a, que no pueden aprobar el ramo, no lo estoy diciendo yo, simplemente es lo que leo en el chat. Primero felicitarlos por estar presentes hoy día en la clase, me parece súper bien que estén y por favor estén hasta el final del curso porque así siempre van a aprender algo nuevo y siempre van a poder prepararse, si es que ustedes lo piensan, para el próximo semestre. Así que felicitaciones por eso, por el esfuerzo, chiquillos y chiquillas. Pero de verdad que todavía falta harto. ¿Sí? Falta harto. Y esto yo lo he dicho otras veces y no es mentira. Si necesitan que nos juntemos a practicar, lo podemos hacer. Yo esto lo he ofrecido un montón de veces. Lo único que estoy esperando es que me digan el día. Profe, juntémonos este día. ¿Ok? Si necesitan hacer una clase extra durante la semana, hagámoslo. Les voy a decir lo siguiente. Yo terminé de hacer 2 cursos ya. ¿Sí? Que los hacía lunes, miércoles y viernes. Así que tengo más tiempo para poder ayudarles. ¿Ok? Ánimo, todavía quedan 3 evaluaciones. De hecho, profe, yo iba a ser el primero en pedírselo, porque yo también estoy complicado con las notas. Y era eso, porque justamente al final de la clase le iba a preguntar si es que podía hacernos clases en otro horario también, como clases extra, de ¿Puedo? ser posible. Obvio que sí puedo. Piénsenlo ustedes como curso y propónganme un día. En las tardes yo puedo, ¿ya? Si quieren, bueno, también puedo en las mañanas, ¿sí? Pero si fuera en las mañanas yo les pediría que fuera el viernes. Pero las tardes puedo, sin ningún problema. Pónganse de acuerdo y me avisan el jueves. ¿Ya? Vale, profe. Ahí ¿Sí? avisamos en la siguiente clase. Eso. Ya, profe, muchas gracias. No. A ustedes por el interés de seguir aprendiendo. Ya, continuemos. Entonces, algunas observaciones en sí. Esta parte voy rápido porque esto es de R3, ¿sí? R3 en el sentido que ya lo vimos. Subespacio de dimensión 0, solo el subespacio 0. Los subespacios de dimensión 1 son las rectas, ¿se acuerdan? Las rectas que pasan por el origen. Los subespacios de dimensión 2 son los planos que pasan por el origen. Recuerden, en R3, cualquier conjunto generado por un vector es una recta que pasa por el origen. Por lo tanto, es un subespacio. Por lo tanto, su dimensión es 1. Conjuntos generados por 2 vectores, siempre obviamente linealmente independientes. En R3 son planos, planos que pasan por el origen. Y los subespacios de dimensión 3 es solamente R3. ¿Ok? En R3 están los subespacios impropios, el mismo R3 y el subespacio de dimensión 0, que es el subespacio vectorial que tiene como único vector el vector nulo. Y los subespacios vectoriales propios, que son los de dimensión 1, rectas que pasan por el origen, que son conjuntos generados por un único vector distinto del nulo, y los subespacios de dimensión 2. Esos son los propios. ¿Ok? Bien. Esta demostración la pueden revisar ustedes después. ¿Ok? Veamos qué es lo que dice este teorema. CH, un subespacio vectorial de un espacio vectorial de dimensión finita. ¿Ya? Entonces aquí empezamos a mirar algunos teoremas que van a hacer van a hacer esta especificación. Porque sabemos que tenemos espacios vectoriales de dimensión finita y espacios vectoriales de dimensión infinita. Los espacios de vectoriales de dimensión finita son los espacios que tienen una base que genera a todo el espacio. ¿Ok? Una base de cardinalidad finita. ¿Ok? Entonces, este teorema funciona solamente cuando la dimensión es finita. Cualquier conjunto linealmente independiente en H puede ampliarse, de ser necesario,
hasta construir una base para H. Me voy a quedar hasta ahí, hasta ese punto. ¿Qué es lo que sucede? Suponte tú que tu espacio vectorial es de dimensión 3. Entonces, ¿qué es lo que dice este teorema? Que si tienes un conjunto de dos vectores, vamos a escribir mejor acá, ¿cierto? Para que no estar hablando, porque ustedes están mirando la pantalla, entonces es mejor escribirlo. ¿Qué es lo que dice este teorema hasta ese punto? Dice, por ejemplo, este es un ejemplo. Si la dimensión de H es 3 y tú te tomas un conjunto constituido por dos vectores, B1, B2, subconjunto de H, y que sea linealmente independiente, siempre vas a poder encontrar un tercer vector, tal que el conjunto constituido por los tres vectores va a ser una base de H. Y por eso dice contraparte del teorema del conjunto generador. Porque el conjunto generador dice lo siguiente, ese teorema dice lo siguiente, que si yo me tomo un conjunto que genera a todo H, un subconjunto de este conjunto que genera todo H es una base de H. Saco los linealmente dependientes. ¿Se acuerdan que decíamos eso? Tengo un conjunto que genera todo H. ¿Ese conjunto automáticamente es una base de H? No. Tengo que sacar todos los que son LD. ¿Ok? Saco los que son LD, me quedo con los que son LI. Entonces ese nuevo conjunto genera todo H y va a ser una base de H. Por otro lado, está este teorema. Que dice este teorema que está acá. Por otro lado está este teorema. ¿Qué ocurre si tengo un conjunto que no genera todo H? Pero que es linealmente independiente. Puedes encontrar los vectores que te faltan para generar a todo H que resulte linealmente independiente, entonces va a ser una base. Eso es lo que dice acá. Obviamente H va a resultar de dimensión finita porque B es de dimensión finita. ¿Ok? Y que la dimensión de H es menor o igual que la dimensión de B. O sea, la dimensión de un subespacio vectorial no puede ser mayor que la dimensión del espacio vectorial. Y eso se tiene porque H sigue siendo subconjunto de B, por lo tanto una base de H sigue siendo un subconjunto de B, por lo tanto, si aquí tengo de dimensión n, esa base no puede tener más de n vectores. ¿Ok? En términos sencillos, eso es lo que dice este teorema. Si tengo un subespacio de dimensión 8 y tengo 5 vectores linealmente independientes, siempre vas a poder encontrar otros 3 vectores, tal que ese conjunto nuevo de 8 vectores va a generar a todo H y ser una base de H. ¿Ok? Último teorema de esta parte de la clase. Consideremos un espacio vectorial V de dimensión P, con P mayor o igual a 1. Miren qué malvada la diapositiva, cambió N por P. ¿Sí? Sí, estábamos acostumbrados a que la dimensión fuera N. Pero bueno, sea de un espacio vectorial de dimensión P con P mayor o igual que 1. Cualquier conjunto linealmente independiente con exactamente P vectores en B es una base para B. 2. Cualquier conjunto exactamente de P elementos que genera B es una base para B. Este teorema es súper bueno. Súper bueno. Eso sí, tienes que conocer la dimensión. Ignacio decía malicia por haber cambiado la N por P. Encuentro razón, Ignacio. Entonces, este teorema es súper bueno siempre y cuando conozcas la dimensión de tu espacio vectorial. ¿Qué es lo que dice este teorema?
Suponte tú que tienes un espacio vectorial de dimensión 5. Entonces, para que puedas encontrar una base, basta con que te encuentres un subconjunto de 5 vectores linealmente independientes. No necesitas probar que genere, porque lo va a generar, por lo tanto va a ser base. Vamos a escribir estas reflexiones acá, de lo que estoy diciendo, las consecuencias que estoy sacando al leer el teorema. ¿Qué es lo que dice? Por ejemplo, si tú sabes que la dimensión de B, si la dimensión de B es P, como dice ahí, y tengo un conjunto, digamos B, subconjunto de B, tal que su cardinalidad es exactamente P, y obviamente es un conjunto linealmente independiente, entonces, vamos a escribir acá, entonces B es una base del espacio V, para no decir tanto B. Es una base de B. Automáticamente. No tengo que probar que genere. Lo va a generar. Y la parte 2, esto sería como 1. Y la parte 2 es que esto es un, ¿cierto? ¿Qué pasa lo siguiente? Que si la cardinalidad de B es P y B genera a todo V, entonces B es una base. No tengo que probar que es LI. Porque lo va a hacer. Entonces esto lo voy a decir de esta manera, chiquillos y chiquillas. En términos de prueba, es súper bueno. En términos de control, es súper bueno. Tengo un espacio vectorial de dimensión 3. Entonces me encuentro un conjunto de 3 vectores linealmente independientes y automáticamente va a ser una base. O encuentro un conjunto de 3 vectores que genera todo ese espacio, automáticamente va a ser LI, entonces va a ser una base. Entonces este teorema como que nos, por decirlo de alguna manera, es como si nos relajara las condiciones de que un conjunto sea base. ¿Cuáles son las dos condiciones? Que genere todo el espacio vectorial y que sea linealmente independiente. Pero si conozco su dimensión, entonces basta que tenga una de estas dos condiciones porque tengo la otra. ¿Se entiende? Y eso es súper bueno, porque antes tenía que probar dos condiciones, en lo que sigue vamos a tener que probar solamente una condición. Entonces, si, por ejemplo, estoy inventando, esto no lo puedo garantizar, por supuesto, pero si en una prueba, ¿cierto? Les preguntáramos en un control, ¿cuál de todos estos conjuntos es linealmente independiente? O sea, perdón, es una base, y tú conoces la dimensión de ese espacio vectorial, cualquiera de las alternativas, ¿cierto? Cualquiera de las alternativas que considere menos elementos que la base, que la dimensión de ese espacio vectorial, entonces no puede ser base. ¿Cierto? Si la dimensión de ese espacio vectorial en ese ejercicio hipotético de control tuviese la dimensión de ese espacio vectorial fuera 3, cualquier conjunto, ¿cierto? De 2 vectores, de 4 vectores, no puede ser base. Busco los que tienen 3 elementos, exactamente 3 elementos, y ahí pruebo si son LI o no, o si generan o no todo el conjunto. Pues este teorema es súper bueno. Ahí ustedes pueden revisar, por favor, después la demostración. ¿Preguntas? Chiquillos, chiquillas, ¿alguna pregunta hasta el momento? O creo que cambié la diapo. Al cambio de diapo, profesor. Sí, lo siento. Lo siento, lo siento. No te preocupes. Ah, y ahora la tengo que encontrar. Acá está. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Ya.
Terminamos la clase a las 9:25, ¿no? Así es. Ya, vamos a dejar la clase aquí para no dejarla picada, porque nos quedan 3 minutitos y no robarles tiempo de su preciado descanso también. Andrés, Profesor. Profe. dígame. Bueno, con el Diego estábamos planeando que tal vez podrían ser los lunes y los viernes por la tarde. ¿Sí? Sí. Yo puedo. ¿Ok? Pero ¿A pónganse... qué se refiere con la tarde en específico? ¿A partir de qué hora? ¿Después de las 5? ¿Después de las 5 les acomoda? Al menos a Yo mí te sí me diría que acomodaría que después de fuera las después de las 6, porque 5, en tengo cualquier como horario. cosas antes de las 5. Ya, entonces sería después de las 5. Pónganse de acuerdo como... Si pueden después de las 5, hagámoslo después de las 5. Yo me sacrifico un día. Voy a dejar de grabar, eso sí. Ya, solo un segundo para dejar de grabar esta Buena parte. tarde.